Estás despedida. Limpia tu casillero y vete antes de que termine tu turno. Las palabras del gerente golpearon a Nia como una bofetada. Ayer era la camarera más eficiente del Gran Palace. Hoy la trataban como a una delincuente, escoltada por 2 guardias de seguridad, mientras los empleados susurraban en los rincones. El verdadero delito: atender una llamada urgente, en mandarín fluido, mientras servía la mesa VIP, donde se encontraba Armand Vance, director ejecutivo de Vance Global y cliente habitual que gastaba miles en vinos caros y propinas escasas. ¿Por qué?, preguntó Nia con voz controlada a pesar de la tormenta interna. Sabes que tengo las mejores evaluaciones del equipo. El gerente, Leo, evitó su mirada. Hemos recibido una queja por conducta inapropiada y posible violación de la confidencialidad. El señor Vance mencionó específicamente su conversación telefónica. Nia casi se ríe. 8 meses en ese restaurante de lujo, equilibrando platos de $200 con dignidad, mientras clientes como Vance la trataban como si fuera parte del mobiliario. Todo para pagar sus deudas estudiantiles y ayudar a su abuela con los gastos médicos. Así que me despiden por atender una llamada de la embajada en mandarín, una llamada sobre mi solicitud para el puesto de traductora diplomática. Leo finalmente la miró. Fue poco profesional y suscitó preocupaciones. Nia conocía bien ese código. Una camarera negra que dominaba el mandarín a nivel nativo era una preocupación para hombres como Vance, expertos en contratos en China que probablemente nunca habían escuchado un no genuino en su vida. Mientras vaciaba su casillero, Nia revivió el momento. Vance discutiendo animadamente sobre una adquisición en la provincia de Sichuan, su teléfono vibrando con una llamada de la embajada china. La urgencia de contestar, ya que llevaba semanas esperando esa llamada. Su breve conversación en un mandarín perfecto, el silencio repentino en la mesa, la mirada de Vance, primero sorprendida, luego calculadora. ¿Hablas mandarín?, le preguntó él cuando ella terminó la llamada. Sí, estudié en la Universidad de Pekín, respondió ella simplemente. Interesante. Él intercambió miradas con su asistente. Muy interesante. Esa misma noche, documentos confidenciales sobre la adquisición de Vance en Sichuan se filtraron misteriosamente. A la mañana siguiente, Nia fue culpada por asociación, sin pruebas y sin posibilidad de defenderse. Al salir por la puerta trasera, Nia sintió el peso de la injusticia familiar. Se había graduado con honores en relaciones internacionales, dominaba 5 idiomas y aún así servía bebidas porque ninguna empresa prestigiosa parecía tener espacio para alguien con su perfil. Su teléfono vibró. Era la profesora May, su mentora de la universidad. Nia, excelentes noticias. Me ha llamado la embajada. Quedaron muy impresionados con tu currículum y tu fluidez. Quieren una segunda entrevista. Nia hizo una pausa y respiró hondo. Hoy me han despedido. Un ejecutivo estadounidense me oyó hablar mandarín y supuso que estaba espiando sus negocios. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una risa sorprendentemente relajada. Oh, querida, qué hombre tan tonto. ¿Cómo es eso? Acaba de cometer el error más caro de su carrera. ¿Sabes quién es el principal negociador chino en la adquisición de Sichuan? Nia frunció el ceño. No, ¿quién? Mi marido, el viceministro Son, y estaba buscando a alguien exactamente como tú para el equipo de negociación. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Nia mientras cruzaba el aparcamiento. Lo que Vance no se daba cuenta al verla solo como una camarera negra sospechosa era que aquella llamada en mandarín no era solo sobre un trabajo en la embajada, era sobre un puesto que podría colocarla directamente al otro lado de la mesa de negociaciones frente a él. Y él acababa de darle la excusa perfecta para no ponérselas fáciles. Si esta historia de injusticia, prejuicios y giros inesperados ha despertado tu curiosidad, no te olvides de registrarte para descubrir cómo Nia convertirá su injusto despido en la mayor oportunidad de su vida y en la peor pesadilla de Armand Vance. Nia observó en silencio mientras Armand Vance cortaba la cinta roja que inauguraba la nueva oficina de Vance Global en Seattle. A través de las pantallas del hotel donde esperaba su entrevista, el multimillonario sonreía a las cámaras, alardeando de cómo su nueva adquisición en China revolucionaría la industria tecnológica estadounidense. Este acuerdo de Sichuan representa una nueva era para nuestra empresa, proclamó él, sin saber que su futura negociadora se encontraba solo 3 pisos más arriba, revisando meticulosamente documentos confidenciales. Habían pasado 2 semanas desde su despido del Gran Palace, 2 semanas de vertiginosa transformación. La profesora May no solo la había recomendado su marido, el viceministro Son,
sino que había insistido en que Nia era exactamente la ventaja estratégica que buscaban. Has estudiado en Harvard y luego en Pekín. Hablas mandarín como una nativa de Sichuan. Entiendes los matices culturales de ambos mundos. Lo que es más importante, conoces de primera mano el tipo de hombre que es Armand Vance, le explicó May durante la cena de presentación. El viceministro Son, un hombre de pocas palabras y mucha influencia, se había limitado a preguntar: ¿qué harías tú de forma diferente si estuvieras negociando este acuerdo? Nia dudó solo un instante. Con todo respeto, señor, las concesiones medioambientales de este contrato son una trampa. Parecen generosas, pero contienen 5 lagunas jurídicas que permitirían eludir por completo la normativa china. Son intercambió una mirada con su esposa antes de deslizar otro documento por la mesa. Y esta cláusula sobre la contratación local, redactada deliberadamente para parecer inclusiva mientras permite importar prácticamente toda la mano de obra. Una táctica que vi utilizar Vance en conversaciones en el restaurante cuando discutía proyectos anteriores. Esa misma noche, Nia fue contratada como asesor especial del equipo de negociación en absoluto secreto. Mientras Vance anunciaba públicamente su inevitable victoria en las negociaciones finales, ella trabajaba sin descanso entre bastidores, revisando cada coma de los contratos en inglés y mandarín, encontrando inconsistencias que nadie más detectaría. «Señorita Davis, tenemos un problema», dijo el asistente de Son interrumpiendo sus pensamientos. «El señor Vance ha solicitado una reunión preliminar anticipada para mañana. Ha traído 2 traductores propios y está pidiendo renegociar los términos de propiedad intelectual». Nia sonrió. Movimientos desesperados tal y como había previsto. Sus contactos en el gobierno le habían informado de que Vance estaba perdiendo inversores tras la filtración de documentos que revelaban prácticas dudosas en negocios anteriores en Asia. «¿Él aún no sabe que estoy aquí?», preguntó organizando sus notas. «¿No cree que solo está tratando con burócratas chinos que apenas hablan inglés?», dijo el asistente haciendo comillas con los dedos, repitiendo las palabras de Vance captadas en una llamada monitoreada. «Perfecto». Mientras revisaba su estrategia, Nia recibió un mensaje de su abuela. «Ese hombre ha estado aquí». Su corazón se aceleró. Leo, el exgerente del Gran Palace, había visitado la casa de su abuela, haciendo preguntas sobre su paradero, alegando preocupación por su comportamiento errático en el trabajo. La verdadera razón era clara: Vance estaba investigando. Sola en su habitación de hotel, Nia se enfrentó a sus dudas. ¿Y si Vance descubría su participación antes de la reunión? ¿Y si él tenía más conexiones de las que imaginaban? El hombre era conocido por destruir carreras por mucho menos de lo que ella planeaba. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo esperando al asistente de Son con los últimos documentos. En su lugar, entró una mujer de mediana edad con un traje impecable que llevaba una carpeta negra. «Señorita Davis, soy Brenda Chen, fiscal federal especializada en delitos corporativos internacionales». Nia sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «¿Estoy bajo investigación?». Brenda sonrió. «Al contrario, llevamos 18 meses investigando Vance Global. Unas filtraciones recientes han acelerado nuestro calendario y nos hemos enterado de su situación particular». «¿Cómo?». «Digamos que el viceministro Son y yo tenemos intereses alineados ocasionalmente». Ella abrió el maletín, revelando fotos, documentos financieros y transcripciones. «Vance no solo está violando las leyes comerciales. Hay pruebas de soborno, fraude fiscal y discriminación sistemática en las prácticas de contratación». Nia examinó los documentos, reconociendo patrones que había presenciado en el restaurante. «¿Por qué me enseñas esto?». «Porque mañana estarás cara a cara con él y necesitamos a alguien que entienda ambos mundos para hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado». Brenda le entregó un pequeño dispositivo. «Este transmisor nos permitirá grabar todo lo que ocurra dentro de esa sala». Mientras discutían estrategias, sonó el teléfono de Nia, un mensaje de texto de un número desconocido. «He oído que está sin trabajo. Quizás pueda ayudarle. Cenamos mañana. Armand Vance». Adjunta había una noticia de un periódico local sobre prácticas discriminatorias en el Gran Palace, con una entrevista a Leo en la que afirmaba que Nia había sido despedida por conducta inapropiada y sugería problemas de lealtad que podrían comprometer información confidencial de los clientes. Brenda leyó el mensaje por encima del hombro de Nia. «Él está tratando de intimidarte. Sabe que estás en la ciudad, pero aún no ha atado todos los cabos». Nia sintió que una calma sorprendente se apoderaba de ella. «Él cree que estoy desesperada, buscando trabajo, que puede comprarme con una cena.
Y esto, Brenda señaló el artículo, es por si te niegas. Quiere que sepas que puede destruir tu reputación por completo. Nia miró por la ventana hacia el letrero luminoso de Vance Global en el horizonte de la ciudad. El mismo hombre que la había descartado como una simple camarera ahora oscilaba entre intentar reclutarla y amenazarla. Mañana descubrirá que hay consecuencias por subestimar a las personas, dijo Nia sosteniendo el transmisor, y van más allá de perder un negocio lucrativo. Lo que Vance no sabía mientras se preparaba para su fácil victoria contra negociadores inexpertos era que se enfrentarían no solo a Nia, sino a una investigación federal meticulosamente construida que estaba a punto de utilizar su arrogancia como detonante de su propia caída. La misma mujer a la que había descartado por hablar mandarín ahora tenía en sus manos los documentos que no solo podrían arruinar el negocio de Sichuan, sino potencialmente toda su carrera. Y todo gracias a una llamada en mandarín que él había tenido la arrogancia de considerar una amenaza. La sala de conferencias del Gran Hotel impresionaba por su ostentoso lujo, lámparas de araña de cristal, una mesa de caoba pulida y vistas panorámicas de la bahía. 9 ejecutivos chinos alineados a un lado, Armand Vance y su equipo de abogados al otro. Eran casi las 10 de la mañana y Nia aún no había aparecido para la cena reconciliadora que le había propuesto la noche anterior. Parece que vamos a empezar sin su traductora, comentó Vance al viceministro Song con un tono falsamente cordial que enmascaraba su impaciencia. Nuestros intérpretes serán suficientes. Song consultó su reloj con estudiada tranquilidad. Esperaremos 5 minutos más a nuestra asesora especial. Vance sonrió confiado. Sus investigadores habían confirmado que la excamarera seguía desempleada y desesperada, probablemente demasiado asustada por el reportaje difamatorio como para aparecer tal y como la había planeado. En el peor de los casos, ella se vendería por un salario mediocre en su empresa, garantizando su silencio. Cuando se abrió la puerta, todas las miradas se volvieron hacia la mujer que entró, Nia Davis, ya sin el uniforme de camarera, sino con un traje impecable y llevando un maletín ejecutivo. «Pido disculpas por el retraso», anunció en un inglés perfecto antes de pasar a un mandarín tan fluido que los ejecutivos chinos intercambiaron miradas de impresión. Vance palideció con una mezcla de confusión y alarma en el rostro, mientras Nia tomaba asiento junto al viceministro. «Señorita Davis, ¿qué significa esto?», preguntó tratando de mantener la compostura. «Permítame aclararlo», respondió Son. «La señorita Davis es nuestra asesora especial para estas negociaciones». «Imposible», siseó Vance. «Ella era camarera. Hasta la semana pasada me servía la comida». Nia sonrió educadamente. Y mientras le servía su Chateau Lafite de $900, escuchaba sus discusiones sobre cómo eludir las leyes laborales chinas. Es fascinante cómo algunos ejecutivos dan por sentado que los empleados de servicio son invisibles o incapaces. Una coincidencia muy conveniente. Se recuperó Vance, mirando a sus abogados en busca de apoyo. Casi podría sugerir espionaje corporativo. ¿Espionaje? Nia se rió suavemente. Simplemente atendía su mesa. Señor Vance, usted hablaba abiertamente de asuntos confidenciales en un espacio público. Si le preocupaba la confidencialidad, tal vez debería haber utilizado una sala privada. Los traductores de Vance intercambiaron miradas nerviosas, dándose cuenta de que cada palabra sería perfectamente comprendida por la mujer que tenían delante. «Vamos al grano», intervino Son. «La señorita Davis ha preparado una revisión completa del contrato propuesto». Nia abrió su maletín y repartió los documentos. «Hemos identificado 17 discrepancias significativas entre las versiones en inglés y mandarín. Son especialmente preocupantes las cláusulas 8, 14 y 22. Vance hojeó furiosamente los papeles marcados en rojo. Son solo inconsistencias de traducción, nada inusual en documentos complejos. Inconsistencias que siempre favorecen a Vance Global, observó Nia. Curiosamente, todas ellas se encuentran en secciones que usted discutió específicamente como puntos a manipular durante las cenas en el Gran Palace. Los ejecutivos chinos murmuraban entre sí mientras Nia continuaba implacable. Es particularmente interesante la cláusula 22, que parece coherente en ambas versiones, pero contiene terminología jurídica que significa cosas radicalmente diferentes en los sistemas legales estadounidense y chino. La puerta de la sala se abrió de nuevo. Brenda Chen entró acompañada por 2 agentes federales. «Señorita Chen», Vance se levantó bruscamente. «Esta es una reunión privada». «¿Y esto?», Brenda mostró un documento oficial.
Es una citación federal relacionada con investigaciones de fraude comercial, discriminación sistemática y posible corrupción que involucran a Vance Global. Uno de los abogados de Vance le susurró algo al oído con urgencia. Su rostro pasó de pálido a rojo, mientras clavaba la mirada en Nia. «Esto es una trampa», acusó, todo orquestado por una camarera rencorosa. Una lingüista graduada en Harvard con especialización en Pekín, corrigió Son, altamente cualificada para identificar contratos fraudulentos. Brenda puso su grabadora sobre la mesa. «Señor Vance, tenemos una grabación de anoche. Usted le ofreció un empleo a la señorita Davis mientras la amenazaba con difamarla si ella no cooperaba». «Probablemente manipulada», protestó, pero su voz temblaba. «También tenemos esto», dijo Brenda deslizando una memoria USB por la mesa. Cortesía de Leo Michei, su contacto en el Gran Palace. Se puso nervioso cuando los agentes federales empezaron a hacer preguntas sobre prácticas discriminatorias y decidió cooperar, y entregó registros de todas sus sugerencias sobre quién debía ser contratado o despedido basadas principalmente en prejuicios raciales. Por primera vez, Vance parecía verdaderamente desorientado. Eso es un malentendido. Sus instrucciones específicas para despedir a los empleados que no parecen adecuados para el ambiente han sido ampliamente documentadas, continuó Brenda, al igual que sus exigencias de trasladar a las camareras atractivas a su mesa y alejar a cualquiera que pareciera demasiado étnico. La sala se quedó en silencio mientras Nia abría su ordenador portátil. Los agentes federales también encontraron irregularidades en los pagos de Vance Global a consultores en Sichuan. Casualmente, los mismos consultores mencionados por el señor Vance durante la cena, como cito textualmente, funcionarios fácilmente sobornables. Los ejecutivos chinos se levantaron indignados mientras Nia permanecía sentada con calma, representando con dignidad no solo al equipo de negociación, sino a todas las personas a las que Vance había menospreciado a lo largo de los años. Uno de los abogados llevó a Vance a un rincón y le susurró frenéticamente. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. La negociación multimillonaria arruinada, una investigación federal en curso, socios chinos enfurecidos, y todo por culpa de una mujer a la que la había despedido por hablar mandarín. «Señorita Davis», dijo finalmente con voz derrotada, «¿qué quiere?» Nia cerró su portátil con deliberada calma. «Justicia, señor Vance, no solo para mí, sino para todas las personas a las que ha perjudicado creyendo que podía actuar con impunidad». Mientras los agentes federales se llevaban a Vance de la sala para aclarar algunos detalles, Nia intercambió una mirada con el viceministro Son. La pregunta silenciosa que flotaba en el aire era si una enemistad tan profunda, arraigada en los prejuicios y los privilegios, podía alguna vez sanar verdaderamente, o si el colapso del imperio de Vance era solo el primer paso de una transformación más profunda en el mundo corporativo, donde el poder y los prejuicios habían caminado de la mano durante demasiado tiempo. 8 meses después del colapso de la negociación de Sichuan, la oficina de Nia en el Ministerio de Comercio Exterior ofrecía una vista panorámica de Seattle. En su escritorio, una notificación del New York Times brillaba en la pantalla. Armand Vance se declara culpable en un caso federal de discriminación y fraude corporativo. Pena estimada de 7 a 10 años. Ella cerró los ojos, asimilando la noticia. No era venganza lo que sentía, sino una tranquila sensación de justicia cumplida. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El viceministro Son entró, seguido por la profesora May. «¿Has visto las noticias?», preguntó May sonriendo. Nia asintió. «Parece que por fin ha terminado». «Más que eso», dijo Son, colocando una carpeta sobre su escritorio. «El gobierno chino ha aprobado oficialmente la ampliación del programa de diversidad lingüística que usted propuso. 5 millones en financiación inicial para formar a jóvenes de comunidades marginadas en diplomacia y negociaciones internacionales». El programa había surgido de las cenizas del escándalo Vance, cuando la historia de Nia, la camarera negra que hablaba mandarín con fluidez y derribó un imperio corporativo, se hizo viral. Cientos de jóvenes de orígenes similares comenzaron a buscarla, compartiendo historias similares de talentos ignorados y oportunidades negadas. «¿Y tu abuela?», preguntó May. «Completamente recuperada», sonrió Nia. «El tratamiento experimental que pudimos pagar con mi nuevo sueldo funcionó. Ella está planeando un viaje a China el mes que viene». Su asistente apareció en la puerta con más noticias. El Gran Palace, el restaurante que la había despedido, cerraba tras perder casi toda su clientela.
La investigación sobre sus prácticas discriminatorias había inspirado a empleados de otros establecimientos de lujo a denunciar abusos similares, lo que desencadenó una ola de reformas en el sector. Ha creado un movimiento, señorita Davis, observó Son. En realidad ya existía, corrigió Nia con amabilidad. Solo necesitábamos catalizadores. Mientras sus visitantes se marchaban, Nia recibió un correo electrónico de Leo, su antiguo manager. Tras colaborar con las investigaciones, él había sido contratado como consultor de prácticas equitativas en hostelería. Su mensaje incluía un reportaje reciente sobre Vance. El hombre que una vez había dirigido un imperio ahora vendía propiedades desesperadamente para cubrir los honorarios de sus abogados. Sus antiguos socios lo evitaban. Vance Global se había reorganizado bajo un nuevo liderazgo tras su dimisión forzosa, con políticas estrictas contra la discriminación implementadas por consultores especializados. Nunca imaginé que atender una llamada de mandarín cambiaría no solo mi vida, sino todo un sistema, murmuró Nia para sí misma. Su nueva realidad era casi surrealista. De camarera discriminada a subdirectora de Relaciones Comerciales Internacionales, conferenciante solicitada en universidades y ejemplo citado en libros sobre diversidad en el entorno corporativo. La tarde trajo otra visita. Brenda Chen, la fiscal federal, cuyo meticuloso trabajo había sido fundamental para el caso. He venido personalmente a entregarle esto, dijo ella, ofreciéndole un sobreoficial. La indemnización colectiva ha sido finalmente aprobada. Todos los empleados despedidos o discriminados por Vance en los últimos 10 años recibirán una compensación. ¿Cuánto para ti? Específicamente $1,2 millones. El tribunal consideró tu caso particularmente significativo por su impacto sistémico. Nia sacudió la cabeza incrédula. Y pensar que podría haber reconocido mi capacidad desde el principio. Las personas como Vance rara vez ven más allá de sus prejuicios, observó Brenda, hasta que es demasiado tarde. Después de que Brenda se marchó, Nia sacó un pequeño mapa de su cajón, lugares del mundo donde planeaba establecer centros de formación lingüística para jóvenes de comunidades marginadas. El primero se inauguraría al mes siguiente en el mismo barrio donde su abuela había luchado por criarla sola. Su teléfono sonó. La embajada china confirmaba su conferencia para nuevos diplomáticos la semana siguiente. El tema, la diversidad lingüística como ventaja estratégica en las negociaciones globales. A veces, Nia todavía se preguntaba cómo habría sido su vida si Vance no la hubiera despedido aquel día. Probablemente seguiría equilibrando platos de $200, mientras su talento permanecía invisible para el mundo. A la mañana siguiente, Nia visitó su antiguo barrio, donde financiaba programas de inversión lingüística para jóvenes. Un adolescente se le acercó tímidamente después de su charla. Quería dejar mis estudios de mandarín, confesó la chica. Nadie en mi escuela entiende por qué una niña negra estudiaría eso. Entonces vi tu historia en la televisión. ¿Y qué has decidido?, le preguntó Nia. Voy a seguir adelante y también voy a empezar con el coreano el próximo semestre. Estas eran las victorias que más importaban. No la caída de Vance, sino el surgimiento de una nueva generación que no tendría que luchar tanto para ser vista y valorada. De vuelta a la oficina, Nia encontró un último correo electrónico inesperado. La Universidad de Harvard la invitaba a ser la oradora principal en la graduación de ese año, centrándose en cómo las habilidades no convencionales en las comunidades minoritarias representaban recursos sin explotar para la diplomacia global. Mientras contemplaba la vista desde su ventana, Nia reflexionó sobre la ironía suprema. Armand Vance, en su arrogancia y prejuicio, había creado sin querer a la mayor defensora de la diversidad lingüística que el mundo diplomático había conocido jamás. El hombre que había intentado silenciarla por hablar mandarín ahora veía desde su celda programas internacionales inspirados en su caída. La justicia, concluyó Nia, no solo estaba en el castigo de Vance, sino en la transformación de los sistemas que durante tanto tiempo habían permitido que personas como él prosperaran a costa de talentos ignorados. La verdadera victoria no era personal, sino estructural y generacional. Si esta historia te ha inspirado a no subestimar nunca tu propio potencial o el valor de las habilidades que otros pueden descartar, no dejes de suscribirte para recibir más relatos sobre cómo la arrogancia de los poderosos se convierte a menudo en la semilla de su propia caída. Al fin y al cabo, como demostró Nia, a veces una simple llamada telefónica puede revelar no solo un idioma inesperado, sino todo un nuevo mundo de posibilidades.